Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Lorena Cruz Cortés. Curso el octavo cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los títulos de crédito. Nos dice su clasificación son 3: títulos de crédito como actos de comercio, los títulos de crédito como cosas mercantiles y los títulos de crédito como documentos. Las características son de literalidad, que menciona que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinadas estrictamente por el texto literal del documento. La autonomía, según Cervantes Ahumada, dice que la autonomía consiste en el derecho que adquiere cada titular del documento. Es un derecho autónomo e independiente del derecho que tenía o podría tener el anterior tenedor. La incorporación nos dice que es el derecho al documento, es tan íntima, según afirma Cervantes Ahumada, que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. El derecho no existe, no puede ejercitarse. La legitimación hay dos, que es la activa y la pasiva, que la activa dice que consiste en la propiedad que tiene el título de crédito al atribuir a su titular, es decir, quien lo posee legítimamente. La pasiva, el deudor no puede saber si el título de crédito anda circulando. La otra es la abstracción, nos dice según el doctor Pedro Estudillo, que lo relativo a la abstracción, desglosándola en su postura en 4 puntos. El primero, la abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones incorporados en el título y no al título mismo. La segunda, no es necesaria la relación casual que explique el origen del título, se emite y circule con las formas que exige la ley. La tercera, el artículo 8 de la ley en comento contiene que ninguna excepción que tenga por objeto hacer ineficaz el título cuando no va procedido de una relación casual. La abstracción, por lo tanto, significa que el título no tiene como causa el negocio jurídico. La letra de cambio nos dice, según Atena, es un título de crédito esencialmente formalista, es el acto formal, en ella la forma constituye su propia sustancia. La letra de cambio es uno de los títulos de créditos llamados triangulares, porque para su perfección es indispensable que participen 3 sujetos, que es el beneficiario, el girado y el girador. Los requisitos que debe de llevar la letra de cambio es la mención de ser letra de cambio, la expresión del lugar en el que se suscribe, la expresión del día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero y el nombre del girado. El lugar de pago nos dice que cuando la letra de cambio no contenga este requisito exigido por la fracción 5 del artículo 76, se tendrá como lugar de pago el domicilio del girado, y si tuviera varios, la letra será exigible en cualquiera de ellos. La época de pago se refiere a la ley de las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio, así en los términos del artículo 79. Hay diversos tipos de vencimiento, que es vencimiento a la vista, vencimiento a cierto tipo de vista y a cierto tiempo de fecha, y el vencimiento a día fijo. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago nos dice que la letra de cambio deberá ser girada a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe asignarse en el texto mismo del documento. Firma del girador. El girador es el responsable de la aceptación y del pago de la letra de cambio. Cualquier cláusula que lo examine de tal responsabilidad se tendrá por no escrita. Nos dice que la valuta se llama cláusula de valor o cláusula valutaria o valuta, expresada en el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que ya recibió. La letra documentada nos dice que se le puede insertar, según lo establecido en el artículo 89, las cláusulas, documentos contra aceptación, documentos contra el pago o las equivalentes. La aceptación nos dice que debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra acepto
u otra equivalente y la firma del girado. Tenemos presentación para la aceptación y pago de la letra de cambio, lugar de aceptación de la letra de cambio, aceptación total o parcial de pago de la letra de cambio, negativa de aceptación de la letra de cambio y la aceptación por intervención. El aval nos dice que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio, es pues una garantía del pago del importe de la letra de cambio. Las funciones del aval. La función económica del aval es garantía, la firma del avalista lo convierte en deudor cambiario, tiende a aumentar la certidumbre del pago del documento, el avalista está obligado con aquel cuya firma ha garantizado, el aval es por lo tanto una garantía personal. Principales diferencias. El aval es tanto que declaración cambiaria, es una declaración unilateral. En la fianza existe una sola obligación y dos deudores. El aval debe constar en el título mismo o en hoja que se adhiera. El endoso nos dice que el endoso debe ser total, es decir, debe comprender íntegramente el importe del título. El endoso parcial es nulo, dispone terminantemente el artículo 31 de la ley en materia. Los requisitos del endoso dice que debe de llevar el nombre del endosatario, la clase del endoso, el lugar en que se hace el endoso, la fecha en la que se realiza y la firma del endosante. Las clases del endoso en propiedad, que es en el que se transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes. El endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. El endoso en garantía, constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. El protesto nos dice que lleva a cabo la reproducción literal de la letra con su aceptación, los requerimientos al obligado para aceptar o pagar la letra, los motivos de la garantía para aceptarla o pagarla, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Nos dice que el pagaré es un documento que contiene la obligación incondicional de pago de una suma de dinero suscrita por el deudor a favor de acreedor. Es menester comentar que los pagarés que no estuvieran expedidos de la orden no serían documentos mercantiles. Los requisitos del pagaré, según el artículo 170 de la Ley General de Títulos de Crédito y Operaciones de Crédito, señala la mención de ser un pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, nombre de la persona a quien debe de hacerse el pago y la época de pago, la fecha y el lugar en que suscriba el documento, la firma del suscriptor o persona que firme a su ruego o a su nombre. Las principales diferencias entre letra de cambio y pagaré. La letra de cambio nos dice que el elemento son personal, son tres: girado, girador y beneficiario. El pagaré se reduce en dos: suscriptor y beneficiario. La letra de cambio se da una orden de pago que implica una acción de regreso para el girador, creador de la letra. El pagaré es una promesa de pago. La letra de cambio no se puede estipular y el pagaré se puede estipular intereses. El cheque nos dice que la ley exige que un cheque sea librado contra un banco y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito. Los requisitos legales del cheque, según lo menciona el artículo 176, establece los siguientes: la mención de ser cheque, la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, la firma del librador, lugar de expedición y lugar de pago. Elementos personales del cheque, que es el librado, el librador y el beneficiario. En este caso, el librado es la institución bancaria, el librador es la persona física o moral
y es quien celebra el contrato. El beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago del cheque. Presupuestos del cheque nos dice que el banco se obliga a recibir dinero en su cuenta habiente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de este, y no se requiere la formalidad especial de la existencia del contrato de cheques. Diferencias entre cheque y letra de cambio. La letra de cambio es una esencia, no instrumento de crédito. El cheque es naturaleza de instrumento o medio de pago. El que posee una letra de cambio no puede rechazar un pago parcial. Y el cheque difiere a la letra en la especialidad de librado y es más breve el cheque en un término de 6 meses y en la letra de cambio es mayor toda vez que es de 3 años. Formas de circulación del cheque. Hay cheque no negociable, cheque a la orden y cheque al portador. El cheque no negociable es expedido en favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo. A la orden, expedido en favor de una persona determinada cuyo nombre se asigna en el texto mismo del documento. Y el cheque al portador se considera al portador cuando no se indique en su texto a favor de quien se expide. El aval en el cheque se rige en los mismos términos generales por los mismos principios. El endoso en el cheque son aplicables las disposiciones descritas en el capítulo de la letra de cambio del presente documento, y el protesto en el cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que sigue el plazo de su presentación. Plazos de presentación del cheque son 3 dentro de los 15 días naturales que siga de su fecha, dentro de un mes si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, y dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Efectos de la falta de presentación, que es el tenedor pierde su acción de regreso en contra de los endosantes y sus avalistas. El tenedor perderá también su acción contra el librador y sus avalistas. El librador podrá revocar el cheque y en caso de negativa de pago por parte del librado. El pago parcial del cheque. El cheque es por naturaleza un instrumento de pago y su emisión presume la existencia de liquidez en poder del librado. Formas especiales del cheque. Hay cheque cruzado, cheque para abono en cuenta, cheque certificado, cheque no negociable, cheque viajero y cheque de caja. Características del cheque viajero. Es expedido por un librador a su propio cargo. Es pagadero por el librado en su establecimiento principal. Debe ser precisamente nominativo. La falta de pago inmediato dará derecho al tenedor a exigir al librado la devolución del importe. Como fórmula eficaz de seguridad en el cobro puesta contra los peligros de robo o extravío, y no se establece plazo para su presentación de cobro. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero me hayan entendido.